la justicia que aquí se imparte. Pero como les digo, es un relato español que cae en esa rama maravillosa del esperpento, la picaresca española. ¿Alguien ha leído alguna novela de la picaresca española? Que tendré que decirle una vez más que me enfrento a puro virgencito en materia de cultura, puro virgencito. Nadie de ustedes ha leído algo de ese. Bueno, al menos han oído del Lazarillo de Tormes, que es el más accesible y es el principio y el fin de la picaresca. O también tantísimo. Hay uno que ya se pasa de pícaro, que es el Buscón Don Pablos, nada menos que de Quevedo. Pero allí Quevedo ya se suelta en una picaresca muy, muy acusada. Y la pícara Justina, y el diablo Cojuelo, y no se me ocurren tantos títulos de libros que me han emocionado mucho y me han hecho reír después de que una compañera decía, pero ¿por qué te hace gracia ese español antiguo, difícil de entender? Pues cuando hay gracia el español es lo de menos, y sí, es antiguo el estilo de todos estos libros, escritos al fin de 1500 y al principio de 1600. Entonces, este autor de relatos muy serios, trágicos, tiene uno de un asesino, y cae el relato en la justicia, pero a la manera esperpéntica, como les digo, de la picaresca española. Y se trata de un asesino, y veo por allí que dicen los estudiosos que se consigna por primera vez el asesinato de Abel a manos de Caín. Pero no, la literatura, la mitología griega, pues tiene muchísimos antecedentes de asesinatos bárbaros. Uno de ellos es, ¿cómo se llama el lupus? De donde viene el hombre lobo, se llama, bueno, luego les digo, se me olvidó en este momento, dígalo. ¿Licandro? No, nada más Licán. Es Licaón. Licaón era este rey asesino que una vez hizo una crema de champiñones y a los dioses los invitó a ver qué tan perspicaces son, porque la crema esta tenía la carne del hijo, de uno de los hijos del propio Licaón, y a la primera mordida de la carne supo Zeus de qué se trataba y lo maldice, y huye Licaón al bosque, y cuando quiere hablar, gritar, ya aúlla como lobo, y ahí está ya el hombre lobo Licaón. Y hay muchísimos
hay muchos de esta clase de homicidios, pero en fin, se supone que la Biblia mata Caín a Abel, pero hay muchos defensores de Caín. No se sabía cómo era ni qué era la muerte. Entonces, ¿cómo sabe que mató Caín a Abel? En fin, es rara la Biblia en ese sentido. Cuando uno la toma al pie de la letra es horrorosa, siendo bellísima es horrorosa ahí, porque no hay más que Caín, Abel, el papá Adán y la mamá Eva, pero maldice Dios a Caín y Caín sale del paraíso y se va a, ahora les digo el nombre de la ciudad, en donde se casa con una de las hijas de un vecino de Nod, se llama la ciudad de Nod. ¿De dónde salió esa ciudad? ¿De dónde salieron esos habitantes? Bueno, es la Biblia. Entonces, esta clase de asesinatos apelan a la justicia, y la justicia es el máximo don al que aspira la humanidad, el don máximo, la justicia, pero es resbaladizo, es complejo, es difícil el concepto de justicia. El humano la invoca desde su mundo de injusticia que conoce bien. Aquí en México somos expertos en injusticia y solamente la evocamos como un ideal que nunca tenemos. Aquí en México somos peritos en injusticia, y esa don del humano ya en los clanes existía. Había dos clases de justicia. El clan trabajaba de manera perfecta, y eso nadie puede quitarme de la certidumbre de que el sistema comunista, no lo que sataniza Washington, el sistema comunista lo pregonaba Jesucristo, y en fin, tenía dos clases de justicia. ¿Alguien se acuerda de esos dos ramas de la justicia que funcionaban perfectamente para los clanes? ¿No se acuerdan? Sí. Distributiva y retributiva. Exactamente. La justicia distributiva, todos manejaban su tierra, el clan, su territorio. Venía la cosecha y entre todos se distribuía. Pero lo que mucho después hizo Marx, y mucho después predicó Jesucristo, era la maravilla de cada quien según sus habilidades, a cada quien según sus necesidades. Un joven podía trabajar mucho, un viejo menos, pero el viejo tenía 5 o 6 hijos y el joven era soltero. Al viejo le daban varias veces la misma cantidad que una sola vez al soltero. Había trabajado más, pero necesitaba menos. Una justicia distributiva perfecta. Y
la otra justicia retributiva. Alguien ofendía, atacaba, ofendía a uno de la tribu y todos se sentían ofendidos. Él había ofendido a todos con el solo hecho de ofender a uno y recibía el castigo correspondiente. Era una justicia perfecta. Pero luego vino la crueldad, una crueldad que aquí tengo yo escrita por distintos comentaristas, una justicia cruel, muy fea, la de la Edad Media, de la Iglesia Católica. Ustedes saben, la Iglesia Católica, la de la Santa Inquisición. ¿Alguien conoce la justicia que se llama la ordalía? ¿No se acuerdan? La ordalía, o sea, el juicio de Dios. Imaginen ustedes, decían que se tomaba preso a uno por sospechas de ladrón y no había manera de probarle que era, córrale con eso. No había manera de probarle que no fuera ladrón, y entonces se recurría a la ordalía, al juicio de Dios. Se le ponía en las manos, por ejemplo, un hierro ardiendo al rojo vivo. Si no le sucedía nada, Dios estaba diciendo no es ningún ladrón. Pero si había quemaduras, allí estaba el castigo porque Dios lo había acusado. Y así había muchas clases de vejaciones, que muchos no dirán que no es la gran cosa como castigo. Vamos a ver si usted no está mintiendo. Un joven robusto, entero, y le ponían una ancianita, y todos contemplando la situación, acérquese, si puede, es inocente. No, pues por muchas causas no podía acercarse a aquella ancianita, y a la vista de todos, pues es culpable. En la Edad Media ya la justicia era cruel. Y así vino esta aberración de la justicia hasta ahora en México. Esto de los linchamientos, justicia por propia mano, es la aberración más grande que he oído. Justicia no es más que venganza, es venganza nada más. ¿Cuál justicia por propia mano? Quizá alguno evoca e invoca a Fuente Ovejuna, pero Fuente Ovejuna tiene características muy distintas y es únicamente contra el recaudador del rey, o sea que es la gente contra el poder, contra el soberano, contra el sistema. En fin, que sigue siendo, ¿qué es la justicia? Una incógnita. La evocamos, como les digo, la invocamos desde la injusticia y la sublimamos en algunos mundos utópicos, como el de la utopía de Moro, la utopía de Platón, de Campanella, de Fourier, de alguien más, de San Agustín, la ciudad de Dios. Se imagina uno las utopías en donde se come el fruto dulcísimo de la justicia, pero junto a ello vienen las distopías, y tenemos así a la mano
1984 de Orwell, y en la mañana creo que lo cité, y de Huxley, Un mundo feliz, y en la mañana aclaré, a ver si alguien lo oyó, qué libro es más cruel o qué distopía es más cruel. 1984, en donde se masacra a los adversarios políticos, o Un mundo feliz, en donde todos son felices, tomando el Soma, que es una especie de el café de aquí. No, el de aquí parece cicuta. Un mundo feliz. Claro, un mundo feliz es más cruel, porque ya no hay ninguna protesta, todos son felices, todos tienen Soma, dos clases de Soma, uno es de Televisa y el otro es de TV Azteca, son las dos Somas que toman los mexicanos y están totalmente en el rebaño. ¿Se acuerdan que aquí hemos leído El rebaño a la manera de Fromm? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan ustedes de cómo la racionalización, si la recuerdan? Oh, sí, Sí. amo la... Al fin que ni quería, ¿no? ¿Eh? Al fin que ni quería, ¿no? Sí. Que quiere conseguir algo y no lo puede conseguir y dice al fin que no lo deseaba o le empieza a poner peros. Ese es de la zorra, sí, pero no, esto en el rebaño, yo lo reflexiono, no lo he leído, que es la fuente de la mediocridad. El individuo, nada más que esto ya no es la justicia, pero en fin, el individuo que tiene pánico a apartarse del rebaño, pero al mismo tiempo nació libre y tiene una aspiración a la libertad. Y allí está su situación de esclavo u hombre libre. Y él no puede decidirse, si es débil de carácter, no se decide. Y entonces tiene psicológicamente, y esto es lo que se ha descubierto últimamente, tiene psicológicamente como si fuera un paranoico, es paranoide la situación de este individuo, tiene en el cerebro un lapso negro, digamos, un hoyo negro, un momento de su vida en donde deja de raciocinar y admite algo inadmisible, lo admite de buena fe, algo inadmisible. Y entonces eso es el racionalizar que es funesto, y los ejemplos que dan y los ejemplos que yo he recabado muestran cómo el individuo del sistema paranoide es inteligente, es lógico, es perfecto, todo lo hace bien, excepto cuando tiene que decidir entre el hombre libre y el que pertenece al rebaño. Allí este es un ejemplo muy burdo, pero puede hacer una conferencia sobre gente que ha manejado este país, gobernado al país, y si alguien le dice, pero López Obrador es tan malo como los... allí sale el paranoide. No, él es distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué es distinto? No estoy hablando mal de López Obrador, es un ejemplo, porque yo soy paranoico en lo que se refiere a López Obrador. Creo que soy adicto a López Obrador, pero es un ejemplo. Cuando yo quiero hacer que se escandalice una mujer,
a la madre de mi hija le digo, ese cochino de López Obrador, y allí su venganza es hacerme una crema de espárragos. Bueno, entonces, pero mañana ya va doña Lupe y todo en paz. Doña Lupe, en lugar de crema de espárragos, una sopa de letras. Bueno, entonces, pero imagínense qué cerca estoy de la justicia. Tengo aquí opiniones que me parecen muy importantes. ¿Se acuerdan ustedes, principios del siglo XIX, vino a México el barón de Humboldt? Dijo una frase que repite todo el mundo para exaltar a esta ciudad. México, la ciudad de los palacios. Ya lo citó y ya pasemos a otra plática. Pero no es esto nada más. Tengo aquí lo que dijo este hombre, el barón Alejandro de Humboldt. México es el país de la desigualdad. Salta a la vista la desigualdad monstruosa de los derechos y las fortunas. La piel más o menos blanca decide la clase que ocupa el hombre en la sociedad. Entre todas las regiones, ninguna enmascara tanto la infelicidad humana como la religión cristiana, concretamente en México. Quien visite a los desafortunados americanos, todos nosotros lo somos, desafortunados americanos sujetos al látigo de los frailes, no querrá volver a saber más de los europeos y su teocracia, la religión que nos impusieron. Y un católico, de los católicos a machamartillo, aquí va a racionalizar. No, la religión es otra cosa, el Papa es otra cosa. Ya no pueden aceptar, no pueden asimilar que la religión sea esto, porque son muy fanáticos. Pero solamente esto otro, hay muchas, la justicia es la concepción que cada... Aquí está algo que me parece espléndido. No hubo, dice un jurista, no hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión. No hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa, ni tantas amargas lágrimas como por esta, que es la justicia. No hubo pregunta alguna acerca de la cual hayan meditado con mayor profundidad los espíritus más ilustres desde Platón hasta Kant. No obstante, ahora como entonces, carece de respuesta. ¿Qué es la justicia? Exactamente como la libertad. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo suyo. ¿Qué es la justicia? Mantener el derecho de los demás. No testerear el derecho de los demás. Hay muchas definiciones simplistas que no dicen nada, como también que es la libertad, pues hacer lo que uno quiere sin testerear la libertad del vecino. Todo esto es absolutamente simplista. Libertad, hay se me olvidó, el autor tiene un libro grueso en torno a la libertad y al final dice, pues no sé lo que es la libertad, tampoco se sabe exactamente lo que es la justicia. Esto hablando de, tengo aquí un pambazo, de un libro, de un asesino y sus jueces. Como digo a ustedes, es un relato irónico
irónico que cae en el terreno del esperpento español, del esperpento en general y de la picaresca española en particular. Pero no sé por qué me viene muy a cuento los Lozoya, los Peña, todos los demás. Se llama Crimen Imperfecto. El fiscal terminó su discurso. Sí, señor, dije, en primera persona, el que dice el relato. El fiscal terminó su discurso. Sí, señor, dije con un suspiro. Tiene usted razón, usted gana. Soy un asesino, una fiera y todo lo que usted ha dicho. Merezco la muerte y usted quedará satisfecho cuando el jurado me declare culpable. Me ahorcarán y asunto concluido. Hice una pausa y dije, bien, hemos terminado. El abogado defensor se levantó indignado. Todavía no he hablado yo, gritó. Estaba furioso. Todavía no he hablado yo, señores. Se reconoció culpable, dijo el juez. Se reconoció culpable. No se reconoce culpable, gritó el abogado defensor que me había sido adjudicado de oficio. No se atreverá a reconocerse culpable, señaló, mirándome con amenaza. No me reconozco culpable, dije un poco asqueado, bastante asqueado de aquella estupidez. Miré al público, cuya curiosidad malsana me sacaba de quicio. Me dio rabia verlo tan atento a la gente, al público, tan atento. Algunos sonriendo porque el espectáculo no iba a terminar todavía. Y atajé con un gesto al abogado que se disponía a lanzarnos su preparado discurso. Escuchen, dije, ¿no les importaría seguir sin mí? Me aburro. El juez golpeó repetidamente con su martillo, rojo de indignación, dijo, usted se queda, no faltaba más. Por favor, dije, estoy cansado. Apenas he podido dormir últimamente a causa de los remordimientos. Les agradeceré que terminen cuanto antes, ahora mismo, a ser posible, que terminen. Quisiera complacer a todo el mundo, pero por lo visto eso no es posible. Si me declaro culpable, el señor fiscal, que ya ha terminado su discurso, tendrá mi cabeza, con lo cual quedará muy contento. El jurado se ahorrará las horas de tantas discusiones, pero también hay que pensar en el señor abogado, que en todo el trabajo que ha realizado y en el ridículo que supondría para él quedar descartado del juicio sin haber hecho uso de su habilidad como defensor. Por otra parte, eso me fastidia, estoy harto de oír hablar de mí, ¿comprenden? Lo que se dice harto. He contestado a sus preguntas, he oído a los testigos, a los expertos y por último he tenido que soportar las 2 horas de fiscal y la verdad es que nunca se ha dicho tan poco en tanto tiempo. 2 horas. Y pienso que mi defensor no querrá ser menos. ¿Y todo ello para qué? Para decidir si soy culpable o inocente de haber matado a aquella pobre vieja. Ustedes pueden haber encontrado cierto interés en todo esto porque ignoran si soy o no el asesino. Pero yo sí sé, yo sí lo sé. Comprenderán que tanta charla tiene que aburrirme. Para mí no hay problema, no tiene interés lo que se ha dicho no tiene interés lo que se ha dicho hasta ahora, ni lo que se diga
de este maldito juicio hasta que termine. Por favor, déjenme ir a mi celda. Ustedes discuten y mañana me comunican lo que se ha acordado. Solamente si se declara usted culpable, podrá usted marcharse, dijo el juez. Miré a mi abogado, estaba pálido de ira. No pude evitar enfadarme. Está bien, hombre, empiece, le dije. El abogado estiró el cuello. Pero sea breve, le doy 15 minutos. Si en ese tiempo no ha terminado, me declararé culpable. Me miró con odio. Escúcheme, idiota, dijo. Usted aceptó mis servicios y yo he trabajado en su caso porque lo creo inocente. He trabajado mucho poniendo toda mi voluntad para sacarlo del atolladero en que se haya usted metido. Y ahora usted me insulta y se burla de mí. Esto no es noble, señor mío, esto no es noble. El juez estaba de su parte, pues asintió con convencimiento. Y como no es noble, prosiguió, estoy dispuesto a callarme si usted lo desea. De acuerdo, dije, de acuerdo, y me dispuse a marchar. Un momento, acusado, dijo el juez. Se declara culpable, reconoce que todavía, recuerde que todavía no lo ha hecho. Me declaro, no, gritó una mujer entre el público, me declaro culpable. Esperen, no le va a ser tan fácil salir de esto, dijo el abogado defensor. El acusado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y a mi juicio la culpabilidad no es evidente. Faltan pruebas. ¿No comprenden ustedes que se trata de un suicida? Observen su comportamiento. De nuevo fui objeto de escaparate. Todo el mundo pretendía estudiarme y algunos sonidos de comprensión sonaron por la sala. El fiscal intervino. Creo que se ha demostrado suficientemente la culpabilidad del acusado. Al declararse culpable no hace más que corroborar la evidencia. Este es un asunto concluido. Y comenzó a meter papeles en su cartera. Existe un pequeño detalle que parecemos haber olvidado, respondió con un amago de ironía el defensor. La muerte de la víctima sobrevino entre las 11:30 y las 12 de la noche del martes 27 de junio y no se ha comprobado dónde estuvo el acusado a esa hora. Nadie lo vio en ninguna parte. Estuve con la víctima, dije, hasta las 12 menos 10 minutos, poco después de haberla matado. Demuéstrelo. ¿Cómo? Demuéstrelo. Si yo le digo, y yo le digo que lo demuestre, ¿tiene usted pruebas? Empecé a ponerme nervioso. ¿Tiene usted algún testigo? No se busca a testigos para cometer un crimen. Me volví hacia el juez. ¿No es cierto, señor juez? Dice, quizá a usted le hubiera convenido tener uno, respondió este con voz reposada. Parecía ganado por el defensor. ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Un culpable o un inocente? A mí me da igual. Ya, a mí me da igual. Ya se los he dicho. Lo que quiero es terminar con este juicio de una vez. Quizá pueda ayudarle yo, dijo el fiscal. ¿Dónde está el arma homicida? ¿Qué hizo usted con ella? La perdí. No podía recordar en qué momento, pero era lo que había ocurrido. La perdí. Eso no nos convence, dijo el juez. Es absurdo. Díganos dónde está el arma y terminaremos. Le digo que la perdí, era una pistola calibre 22. Cuando llegué a unas 3 manzanas de la casa, me di cuenta de que la había perdido. Pensé si la había dejado en la habitación, pero luego recordé que la empuñaba todavía al llegar a la calle. No se suele perder tan fácilmente una pistola con la que se ha cometido un asesinato.
Esto alegó mi abogado. Puede que la arrojara a una alcantarilla, dije yo. No puedo recordarlo, estaba muy alterado después del crimen. Toda la zona, incluidas las alcantarillas, se registraron en su día y el arma no apareció. Quizá puede usted decirnos al menos dónde compró la pistola, dijo el juez. No la compré, la encontré. Señor juez, señores del jurado, ¿no suena todo esto a falso? ¿No resulta absurdo? ¿No es incomprensible? Nadie encuentra una pistola, comete un crimen y luego la pierde, dijo mi defensor. Y sin embargo así había ocurrido. Tendrá usted que demostrar su crimen, dijo el juez. Tendrá que demostrarlo. No queremos facilitar su suicidio. Algunos miembros del jurado asintieron con la cabeza. El fiscal estaba nervioso. Le hice un gesto de simpatía como diciéndole, no se preocupe, lo conseguiremos. Entonces pareció animarse, dijo, háblenos de los motivos del crimen. ¿Por qué asesinó a la anciana? Para robar, naturalmente. Me encontraba en una situación muy difícil. Hacía 2 meses que había perdido mi empleo. Necesitaba dinero para poder comer. Creí que el piso estaba vacío y que encontraría algunos objetos de valor cubiertos de plata, por ejemplo. De pronto me encontré con la señora. La maté para que no se pusiera a gritar. ¿Gritar?, preguntó con una sonrisa mi defensor. Sí, ya sé, dije, sí. Ahora sé que no hubiera gritado porque estaba completamente paralítica, pero entonces no lo sabía, tuve miedo, perdí la cabeza y la maté. De forma que mató usted a una anciana paralítica, incapaz de proferir un sonido para que no lo declarara, para que no lo delatara con sus gritos. ¿Es que acaso profirió algún sonido? No recuerdo, pero es posible que no lo hiciera, ya que no podía. Pero puedo asegurarle que fue el temor el que me impulsó a matarla. No nos convence, dijo el defensor, mientras el juez le hacía un eco con la cabeza. No nos convence. Ustedes no estaban ahí, yo sí, grité, demuéstrelo. No me es posible, ya les he dicho antes que no se busca a un testigo para cometer un crimen, terminó el fiscal. No conozco a ningún asesino que lo haya hecho. Pasemos ese punto, dijo el defensor. Usted afirma que penetró en la casa con la intención de robar. ¿Qué fue lo que robó? Nada, no encontré nada. Sin embargo, la anciana señora guardaba una importante colección de joyas en uno de los cajeros de la cómoda, que por cierto no estaba cerrado con llave. Las joyas seguían allí cuando se descubrió el cadáver. No las encontré. ¿Buscó usted detenidamente? Sí, y no me explico cómo pude pasar ese cajón por alto. Creí haber mirado en todos los cajones de la cómoda. De forma que usted registró la cómoda y sin embargo no encontró las joyas. Usted había cometido un asesinato, arriesgaba usted la cabeza y sin embargo no pudo encontrar las joyas que estaban delante de sus narices. ¿Nos toma usted por imbéciles? Sabemos positivamente que la cómoda no fue registrada, no había huellas dactilares. Utilicé guantes, protesté, pero nadie me hizo caso. No se observaba el menor desorden, prosiguió mi abogado. Si sabemos algo de este caso, es que el móvil no fue el robo y usted pretende que mató a la anciana para robarle. Procuré no dejar huellas, dije. Actué con todo cuidado para que nada pudiera delatarme. Eso demuestra sangre fría, ¿no es cierto? Mi abogado se dirigió a los miembros del jurado. Y también el firme propósito de no dejarse encarcelar.
¿Cómo se explica entonces estas dos grandes contradicciones? Primero, a pesar de la serenidad del acusado, este fue capaz de dejar de abrir el cajón de la cómoda donde estaban las joyas, cosa únicamente explicable si el autor del crimen y presunto ladrón hubiera perdido el dominio de sí mismo. Segundo, ¿cómo es que un individuo que comete un crimen perfectamente estudiado en todos sus detalles, la pistola, los guantes, el orden con que efectuó el registro y todo ello para que el crimen no le fuera atribuido, y ahora se declara culpable de pronto, sabiendo cuál es el castigo que le aguarda por un crimen semejante? Señor juez, señores del jurado, ¿vamos a consentir que el acusado se ría de nuestras sagradas instituciones, de la justicia, y que utilice el dinero y el prestigio del Estado para consumir su suicidio? ¿Hemos de volvernos idiotas de repente para creer en su desmañada sarta de absurdos? Desde el encuentro de la pistola hasta el móvil que alega por el crimen que nunca ha cometido y que nunca hubiera podido cometer, dado el depresivo estado en que se encuentra. Es cierto que su estado es grave, es cierto que perdió su empleo, pero nunca ha cometido robo ni asesinato. En este hombre no se alberga ni un átomo de energía. Nunca hubiera podido hacer nada semejante. Contémplenlo, señores del jurado. Observen su rostro cansado, su mirada sin brillo. Es porque estoy aburrido, dije blandamente. Observen la posición de sus hombros y me dirán si no presenta el aspecto de un hombre acabado, sin deseos de vivir. Y luego comparen esa imagen a la que ayer nos hacía de él una testigo. Una imagen completamente distinta, la de un hombre a quien el mundo pertenecía, un semidios generoso hasta el sacrificio, abocado al servicio de la humanidad. Ese era nuestro hombre cuando el mundo le sonreía, y ese hombre tampoco hubiera nunca cometido el alevoso acto que él mismo se imputa. Me levanté. Ya está bien, exclamé, ya está bien. Ya basta de tonterías. Esa testigo no es más que una solterona chiflada. No van ustedes a hacerle caso a esa loca, ¿verdad? Yo no he sido nunca un semidios ni nada parecido. El juez dio un golpe sobre la mesa. El acusado se abstendrá de proferir insultos. Soy culpable. Cállese. Señor juez, señores del jurado, prosiguió mi defensor, creo que sería inútil proseguir mi discurso. Ustedes están convencidos como yo de que hay que terminar cuanto antes con este triste asunto. Protesto, gritó el fiscal. Denegada la protesta, sentenció el juez. Puede retirarse el jurado a deliberar. El jurado cuchicheó unos momentos. Luego el presidente se levantó. No es necesario que nos retiremos a deliberar, dijo. Todos estamos de acuerdo. Levántese el acusado. Cuando salí a la calle, un hombre se me acercó sonriendo, mi abogado, con la diestra tendida. Enhorabuena, dijo, y se veía contento. En cambio, el fiscal caminaba con la cabeza hundida y hacía una triste figura bajo el cielo emplomado mientras se dirigía a su automóvil. Maté a la vieja, ¿sabe? Sí, sí, dijo el abogado defensor. ¿Y eso qué importa a esta hora? Nada, supongo, nada para usted. Mire, tómese un trago y olvídelo. Bien, lo dejo. Suerte. Y ya sabe dónde me tiene, por si se le ocurre hacerse otro fiambre. Sonrió sobre su mal gusto. Él también tenía un automóvil con chofer esperando.
Subí las solapas de mi saco, metí las manos en los bolsillos y me fui al azar a vagabundear un poco hasta la hora de apertura de uno de esos lugares en donde dan sopa gratis a mendigos y desocupados, mirando el cielo con el temor de que la nevada comenzara de un momento a otro. Total que no pudo, claro que no tenía pruebas, no pudo hacerlos creer lo que fue cierto, que cometió un crimen. A ver, demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestro? Entonces, pienso, ¿cómo demuestran aquí que es culpable Lozoya, por ejemplo? ¿Cómo se demuestra si nadie lo cree? Nadie del sexenio anterior. Y este sexenio parece que no quiere hacer justicia. El mismo Peña y todos ellos, ¿cómo demostrar que son una bola de ladrones? Es muy difícil. Y si Lozoya dice, recibí los 10 millones de Odebrecht que dice que los repartía a los chayos, si digo que es cierto, no me lo van a creer. Miren, hemos estado leyendo poemas de Sabines, de Vallejo, de López Velarde y algunos más, pero hoy leí lo único sensato de los poetas, que no creo que lo son, lo único sensato de una colombiana que dice, más allá del verso está la poesía. Vaya, algo sensato porque yo lo sé, yo lo creo. Pero entonces yo ya había seleccionado para ustedes esta serie de versos bonitos, como para que uno se emocione, de poetas verdaderos. Uno es de Miguel Guardia, otro es de Villaurrutia, otro, a ver, de quién, no me acuerdo de quién es, pero son bonitos. José Gorostiza. José Gorostiza aquí tiene un pequeño poema, muy sentido, muy bonito, pero es el poeta que escribe el poema más interesante, más bello y más extenso de la poesía mexicana, que es, ¿cómo se llama? José Gorostiza. Aquí está, inclusive el nombre. Es, permítanme, bueno, les voy a leer el pequeño poema, que es muy bonito. Hablo de bonito, no es Sabines, no es Vallejo, es bonito. José Gorostiza, el poema más bello, más extenso. No, espérenme. ¿Quién me compra una naranja? Ese es el título. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. La sal del mar en los labios, ay de mí. La sal del mar en las venas, que en los labios recogí. Nadie me diera los suyos por besar. La blanda espiga de un beso, yo no la puedo cegar. Nadie pidiera mi sangre para beber. Yo mismo no sé si corre o si deja de correr. Como se pierden las barcas, ay de mí. Como se pierden las nubes y las barcas, me perdí. Y pues nadie me lo pide, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Eso es
bonito, es bonito. Alfonso Reyes y algunos otros, pero quiero encontrar otro muy sentido, muy bonito, que no es de lo que a mí me gusta. Luego les leo este, que es Nocturno para una estatua. ¿Alguien ha leído a Villaurrutia? Sí, es un poeta de primera. El retorno de Jaime Sabines, vean la diferencia de lo que acabamos de leer, que es bonito. A propósito lo pongo de relieve, es bonito. Jaime Sabines, con siglos de estupor, con siglos de odio y llanto, con multitud de hombres amorosos y ciegos destinados a la muerte, ahogándome en mi sangre, aquí embrocado, igual a un perro herido al que ronda la gente, feo como el recién nacido y triste como el cadáver de la parturienta. Los que tenemos frío de verdad, los que estamos solos por todas partes, los sin nadie, los que no pueden dejar de destruirse, esos no importan, no valen nada, nada. De una vez que se vayan, que se mueran pronto, a ver si es cierto, a ver si es cierto, muérete, muérete, Jaime, muérete. Ah, mula vida, testaruda, sorda, poetas mentirosos, ustedes no se mueren nunca, con su pequeña muerte andan por todas partes, en silencio se van llenando el uno del otro. Perdón, con su pequeña muerte a cuestas, y la lucen, la lloran, le ponen flores, se la enseñan a los pobres, a los humildes, a los que tienen esperanzas. Ustedes no conocen la muerte todavía. Cuando la conozcan, ya no hablarán de ella. Se dirá que no hay tiempo sino para vivir. Es que yo he visto muertos. Solo es que yo he visto muertos. Y solo los muertos son la muerte. Y eso de veras ya no importa. Un desgraciado como yo no ha de ser siempre desgraciado. He aquí la vida. Puede decirse una cosa por los que han muerto. Puedo decirles una cosa por los que han muerto de amor. Pues por los enfermos de esperanza, por los que han acabado sus días y aún andan por las calles, con la mirada inequívoca